Ganó Boca, señores, sí. 1-0 al Deportivo Riestra en la Bombonera. Un partido chivísimo, importantísimo ganarlo. Claro, vos me vas a decir, Boca, Riestra, debería ganar fácil, no nos conformemos con eso. Para nada. Riestra, no nos olvidemos que es un equipo durísimo, que está clasificado a la Copa Sudamericana y que sabe muy bien a lo que juega. Te puede gustar o no, pero tiene muy en claro lo que hace. Y es importantísimo haber ganado hoy, primero porque es el primer partido del campeonato, para afianzar la confianza, para ir afianzando pequeños detalles del equipo y para ganar, sobre todo, en confianza, valga la redundancia. ¿Cómo se presentó el partido? Como la mayoría esperábamos. O sea, un Riestra que salió de entrada a marcar terreno, a cortar con falta, a meter lo físico que es su gran fuerte, o sea, empujar, trabar, cometer falta, no dejar jugar cómodos a los jugadores de Boca, sobre todo a los Paredes y Ander Herrera, o sea, ya marcando que ese era su plan de juego. Es un equipo que se para con una línea de 5 y 3 a 4 volantes, porque en realidad tiene un solo punta, que es el que aguanta, el que pivotea, que es Venegas, y después tiene a Osorio, que muchas veces en defensa termina siendo un cuarto volante. Así que salió justamente a hacer eso, que es lo que suele hacer la mayoría de los partidos, pero lo hace muy bien, saben lo que intentan hacer, y a cortar, a trabar, a demostrar a Boca que jugar no lo iba a dejar, que Boca lo iba a tener que meter en un arco, tirarle centros y buscar la manera de hacer el gol, pero no le iba a ser fácil, no iba a ser un juego fluido, ni mucho menos. Lamentablemente, para los que nos gusta el buen fútbol y los que queremos ver jugar bien a Boca, aparte de que gane, hoy lo importante era ganar. Van a decir, eso no queda, pero no era nada fácil ganar este partido. De hecho, quedó demostrado que pese a los intentos de Boca, que ahora vamos a desmenuzar un poquito más, costó muchísimo que la pelota entrara, meter un gol, porque es un equipo que está muy bien parado defensivamente, no solo se mete atrás, sino que defiende bien, lo hace muy ordenado. Sus jugadores físicamente no se cansan, van a todas, pelean todas. Si lo pasás, te empujan, te molestan, te traban y enseguida aparece el segundo. Y además tiene un arquero que responde las veces que lo exigen. ¿Cómo comenzó el partido? Boca teniendo la pelota, pero Riestra en los primeros minutos ya marcándole el terreno en cuanto a faltas, en cuanto a molestar, eh, dejándolo jugar a Boca, pero donde Riestra quería. En cuanto Boca avanzaba un poco en el terreno, ya empezaba con estas trabas, con no dejar jugar, hacer cometer falta, querer incomodarlo, hasta incluso querer sacarlo desde lo emocional, porque cuando vos querés jugar y el otro equipo te das cuenta que no, obviamente que lo primero que te agarra como jugador es bronca, pero en Boca sin embargo no entró en eso, o estuvo ahí pero nunca llegó a meterse en ese juego, porque es en el que Riestra quería. Lo buscó, lo intentó Boca. Claramente a Boca sabemos que le falta lo que es juego interno, por lo tanto, y encima contra un equipo que es lo que más intenta que trabar, digamos, o obstruir, mejor dicho, y después intentar salir rápido o generalmente con pelotas largas para que aguante el 9 y ver de ahí, de esa segunda pelota, que puede sacar. Sabíamos, Boca se preparó para eso. Eso es importante, eso es una mejoría, porque Boca solía jugar los partidos pensando que de alguna manera lo iba a ganar, y no. Acá sabíamos que esto iba a ocurrir y así lo planificó Boca. No fue lindo de ver el partido, obviamente, pero sí lo que me gustó es que Boca así todo se intentó llevárselo puesto. Por momentos lo logró, por momentos no, pero sí que no dejó que los intentos de avance o las contras, o a lo que juega Riestra, que tirar la larga, le provoque absolutamente nada de peligro, salvo en una situación en el segundo tiempo que ya la vamos a ver. Eh, Eso gracias a la tarea de los dos centrales de Boca, que también después vamos a hacer el 1-1, pero impecables, como siempre los dos, Dilon incluso con un gol. En cuanto al juego, bueno, era poquito lo que se podía generar. Como les digo, el juego interno de Boca hoy por hoy se reduce a pases filtrados de Paredes o de Ander Herrera, que incluso ni sus compañeros todavía terminan de saber que ese pase va a llegar. Yo creo que a medida que vayan corriendo los partidos, deberían ir tomando eso sus compañeros y sabiendo como para controlar mejor o definir mejor esas jugadas de gol. También hay que ver si los intérpretes que tenemos para eso son los correctos, ¿no? Eh, pero bueno, sacando el juego interno, que es lo que le cuesta a Boca, y obviamente hoy contra un equipo que defiende bien ese sector, no lo iba a conseguir. Lo que Boca más intentó es por los costados y me parece que estuvo bien, eh, dada la dificultad que planteaba el rival. Y sí, un poquito se repitió en centros, pero me parece que todos los hinchas de Boca, obviamente primero queremos ganar, pero
Si no se puede jugar bien, lo que queremos es por lo menos meter al rival en el arco, que se sienta aprisionado, que sienta la Bombonera encima y empezar a lo que se dice habitualmente cascotearle el rancho. Bueno, nunca lo pudo hacer del todo Boca, pero sí pudo generarle en ese primer tiempo de poco juego porque era todo trabado. Aparte también Riestra en cualquier situación o choque busca que pase el tiempo, que pasen los minutos como para llevarse ese empate que claramente a ellos les sirve y es lógico que así sea. Boca intentó por los costados. La primera, no solo la primera, sino las tres situaciones que tuvo Boca en el primer tiempo llegaron por centros, ya sea de pelota parada o de jugada, y cabezazo. O sea, no pudo entrar de otra manera, pero aún así le generó dos muy claras y peligrosas. Un detalle que me pareció interesante de Boca es que, como justamente entrarle no ibas a poder, pero sí ellos te colaboran, digamos, con faltas que te dan en tres cuartos de cancha por esa vehemencia que tienen al ir a interrumpir el juego y a a recuperar la pelota y si no cometer falta directamente. Boca no las lanzó directamente, siendo que tiene un muy buen lanzador como Leandro Paredes y tiene a Di Lolo, un gran cabeceador que cabecea y gana casi siempre en el área y bueno, ya tiene varios goles. En dos ocasiones Boca la jugó corta, rápido, viveza de Paredes, no sé si preparado o no, pero creo que dio resultado. La primera de ellas fue con el Changuito Ceballos, que termina desbordando por la punta izquierda, mete un centro pinchado y llega ya a conectar de Lolo sin acertar al arco, sino que se va por encima. Pero bueno, ahí Boca avisó y se dio cuenta de que esa era una de las maneras de provocarle cierto peligro. La segunda de peligro de Boca llega por una aventura de esas que tiene Barinaga que yo creo que bueno, después en el 1-1 vamos a hablar un poquito más de Barinaga, pero lo que valoro es que siempre intenta en un desborde medio a la fuerza, medio llevándoselo, pero logra desbordar y logra tirar un centro bueno. Belmonte aparece en el área, que es un poco lo que ya habíamos hablado, pero lo vamos a repetir porque es importante. Creo que el ingreso de Belmonte por Delgado, lo que buscó el técnico, si bien a mí si me decís jugador a jugador, prefiero a Milton Delgado, pero Milton Delgado es un 5 clásico. Lo que busca con Belmonte es que pise más el área, que llegue al área. Si bien no es el más técnico Belmonte, sí tiene esa virtud, que físicamente puede hacer el recorrido. Llega al área, ya lo demostró con Olimpia, con el gol, pero lo importante es eso, que esté en el área, tiene un buen cabezazo y si va con decisión le suma a Boca eso. De hecho, en el centro ese de Barinaga termina cabeceando Belmonte de buena manera porque el cabezazo va esquinado y tapa muy bien Arce y envía al córner. Si no me equivoco, de ese mismo córner o unos minutos después de un córner, pelota parada de Paredes, cabezazo de Di Lolo, también tapa al arquero, ahí ya avisó Boca lo que después iba a terminar siendo el gol del triunfo. Y poquito más el primer tiempo. Lo que se puede destacar de Boca es que siguió intentando, que no se dejó amedrentar por esas faltas continuas, algunas fuertes que por ahí deberían haber sido de amarilla y no lo fueron. Siguió intentando, siguió jugando, sobre todo con centros, pero por lo menos logró que Riestra se sienta que Boca lo iba a meter. Si no lo podía hacer jugando, lo iba a meter a la fuerza. Así se fue el primer tiempo con un 0-0. Y lo que todos esperábamos, que el segundo tiempo Boca siguiera haciendo lo mismo. Si no lograba hacer una gran jugada combinada o triangulaciones que todavía nos cuestan. Por momentos las intentan, pero todavía nos cuesta conectar 3 pases seguidos como para liberar a un lateral o liberar a uno de los extremos para que pueda tirar un centro, pero llegando desde el fondo, un centro atrás, o sea, un centro no tan anunciado y de 3 cuartos de cancha. Como eso nos costaba, seguimos intentando con los mismos métodos del primer tiempo, pero ya con menos llegada al área. O sea, la mayoría de los centros eran despejes claros y fáciles para lo que son los centrales de Riestra. Algunos tiros de afuera desviados, o sea, ni cerca de ser gol. Le costó a Boca. Sí, sí siguió manteniendo de que no le generara peligro a Riestra, ni que demorara en cuanto a cuando la pelota salía hacia el lado de Boca enseguida los centrales o los volantes ayudaban a recuperar la pelota y la volvía a tener Boca, pero muy pocas ideas. El partido se tornaba cada vez más chivo de lo que ya era, cada vez más difícil sacar la ventaja. Pero Boca siguió insistiendo, eso es lo importante, siguió insistiendo y no salió de su plan de juego y no cometió errores, sobre todo, que eso era un gran tema en este partido, porque sabíamos que Riestra no iba a atacar mucho, pero cualquier error de Boca lo podías pagar muy caro. Boca no cometió errores, no desplegó un gran fútbol, ni mucho menos, pero siempre lo tuvo ahí y siempre intentó. En otra jugada de Barinaga, de esas que intenta, se manda con lo que tiene, sabemos que no tiene una técnica
grande o como para eludir a un jugador, pero intenta, va, empuja, logra desbordar y le cometen falta. Meritorio, meritorio porque ante la falta de ideas por lo menos el empuje. Y creo que Barinaga eso siempre lo hace. Incluso en el primer tiempo muchas veces que se escuchaba que desde el banco se lo pedían, pero era interesante, tiraba como la diagonal desde el costado derecho, digamos, de lateral, tiraba la diagonal hacia adentro como para que le tiren el pase filtrado. Ninguno de esos piques de Barinaga llegó el pase, pero él lo seguía haciendo, o sea, seguía intentando. Muchas veces no le dan la pelota, pero igual él sigue intentando y no tiene miedo de recibir la pelota como hemos visto en partidos del año pasado en otros jugadores. No digo que Barinaga sea la gran solución, pero da una alternativa más por el costado y genera cierto peligro. Bueno, de ese tiro libre que consigue Barinaga en ese arresto individual, viene un centro de paredes muy bueno como siempre. Venía siendo, como les decía, la pelota parada lo que parecía ser casi la única manera de que Boca pudiera abrir el marcador y de la manera que más peligro le había generado Riestra. Y vuelve a ganar Di Loro ya por tercera vez en el área, esta vez entre dos jugadores, pero esta vez certera. Certero hacia el arco, directo, fuerte, no lo puede controlar el arquero de Riestra, Arce, y a partir de ahí el 1-0, tan buscado, tan gritado, creo que todos lo gritamos mucho porque sabíamos que el partido estaba muy chivo, muy chivo. El merecimiento yo creo que Boca lo estaba haciendo, ya les digo, sin hacer un gran juego, pero estaba haciendo lo que tenía que hacer, o por lo menos intentando hacer lo que tenía que hacer y le estaba saliendo, digamos que dentro de todo bien, y sobre todo no estaba cometiendo errores. A partir del gol, mi temor de como hacemos siempre, cosa que hacemos mal, es que el equipo se empieza a tirar atrás a partir de los cambios y a partir de la actitud. Bueno, eso no lo hizo Boca en sí, o sea, empezamos a retroceder en el terreno. De hecho hubo una jugada de Riestra que les queda después de un lanzamiento largo, porque Riestra a partir que se pone en desventaja generalmente lo que busca, y hoy hizo lo mismo, es ya empieza a mandar a todos hacia adelante y lo único que hace es tirar las pelotas largas para ver si puede sacar algo de esa segunda pelota. Eso te obliga a retroceder, no te queda otra, no hay manera de defender eso si no es con más jugadores tuyos para que no les caiga el rebote o no saquen algo sucio de ahí. Hasta que Boca se avivó de eso, hubo 2 o 3 pelotazos que eran más los jugadores de Riestra que iban a buscar esa pelota que los de Boca defendiendo. Como la saga central de Boca tuvo un partido espectacular y rechazó casi todo mejor dicho, no tuvo problema excepto en una que uno de esos rechazos creo que fue de Di Loro, le cae un jugador de Riestra que remata y bueno, importante, apareció Marchesín en la única pelota que le fue al arco, pero la sacó. Y si no se empataban ahí se iba a poner muy complicado el resultado y probablemente terminar así. Lo único para criticar, por decir así, si bien ya les digo, no es que estoy contento, obviamente estamos todos contentos porque ganó Boca, pero tampoco vamos a decir que fue espectacular, pero sí hay cositas para ver buenas. Que me parece que una vez que Boca se pone en ventaja en este tipo de partidos que son complicados de abrir, lo que le está faltando es un jugador o en sí en el equipo que pueda sostener más la pelota. Es como que Boca duda entre ir a buscar el segundo, pero ya no tiene la fuerza para hacerlo, y si no replegarse. Y por ahí sostener un poco más la pelota. No solamente hacer tiempo, sino tocarla, jugarla, como hacías en el 0-0. Obviamente que ahora Riestra te va a presionar más y te va a marcar más, pero por ejemplo una pelota que le dan al Changuito Ceballos sobre izquierda, él la para con la intención de hacer eso, de tocar hacia atrás, de juntar pases, de tenerla y que el tiempo pase de esa manera, defenderte con la pelota. Mira hacia atrás, no se acerca a nadie porque ya creo que los volantes estaban cansados, sobre todo Belmonte y Paredes. Ahí, no sé, quizás podría haber hecho un cambio. Yo sé que a Paredes por ahí no lo querés sacar, obviamente, pero por ahí Belmonte podría haber salido y poner a alguien más fresco que eso, que pida la pelota, que la sostenga, que consiga faltas. Que el tiempo pase de esa manera y no sufriendo pelotazos largos que parecen que no son nada, pero que muchas veces ya nos ha pasado, varias veces, sobre todo en la manera que nos terminan empatando partidos increíbles de esa manera. Eso es lo único que quizás noté importante como para decir esto hay que tenerlo en cuenta y anotarlo para los próximos partidos. Después, bueno, sí, obviamente hay cosas para mejorar, sí, claro. Pero en líneas generales lo que me gustó es que el equipo no cometió errores tontos, que solía hacerlo. Se mostró firme y muy claro en lo que estaba intentando. Aunque no le saliera, no se desesperó, no entró en la pelea de Riestra, importante. Y bueno, y siguió con su idea y siguió buscando, insistió.
Creo que por eso se lleva el premio de la victoria. Y porque, bueno, sabemos que hoy por hoy una de las principales armas que tiene Boca para abrir los marcadores es la pelota parada, que me parece bárbaro, pero estaría bueno ir sumándole algunas opciones más. Quizás hoy no era el día, porque ya les vengo diciendo, un rival bastante, o sea, yo diría uno de los mejores en cuanto al plano defensivo, porque hay muchos equipos que juntan jugadores en línea de fondo, o sea, se retrasan, pero eso no significa defender bien. Riestra defiende bien, con mucha gente sí, pero defiende bien. Eh, Otra cosa positiva es que me parece que ningún jugador de Boca jugó mal. Ustedes van a decir, ah, bueno, pero eso es positivo. Pero siempre creo que en todos los partidos, incluso ganando, siempre había uno o dos o tres rendimientos muy flojos de Boca. Creo que hoy, si bien ninguno fue o sea, sacando la saga central, que sí fue muy buena, ahora en uno por uno lo vamos a detallar un poco mejor, creo que ninguno hizo un mal partido. Creo que todos hicieron un partido al menos de 5 puntos, por decirlo así. Eso es importante, porque a nivel colectivo te suma un montón. Eh, Después, en lo que es el cambio táctico, digamos, de que ingrese Belmonte por Delgado, yo creo que lo que está buscando, como les comentaba antes, es alguien que pise más el área y que sorprenda de esa manera, que llegue con actitud, que pueda generar algo. No está mal esa idea, no me parece mal. Hoy lo vi a Belmonte también un poquito más receptivo, digamos, a tener el balón, porque muchas veces daba la sensación, sobre todo el año pasado, que no quería comprometerse mucho, no quería recibir mucho la pelota, solo se encargaba de marcar y de correr y todos los pases eran seguros y hacia atrás. Hoy lo vi como que en varios momentos buscaba un espacio cuando estaban tapados Paredes y Ander Herrera, él buscaba un espacio como para recibir el balón. Quizás no hacía el pase más jugado, pero por lo menos aseguraba la pelota, la recibía con ganas, incluso consiguió un tiro libre en el primer tiempo cerca del área que después remata Paredes y termina pegando en la barrera. Así que bueno, me parece interesante dentro de lo que hay hoy en el plantel. Lo ideal sería que en ese lugar pueda venir, bueno, si es el ruso Acasíbar sería buenísimo, me parece, y si no, cualquier otro jugador eh, de, que pueda ser más peligroso en ataque, más allá de pisar el área. Belmonte me parece que por ahí se puede ir acostumbrando y lograrlo, pero digamos, tiene el empuje, va, se nota qué es lo que le piden y lo hace. Pero bueno, técnicamente quizás no sacando de cabeza, después por abajo le cuesta. De hecho, Paredes le pone un pase filtrado muy bueno en el segundo tiempo que él recibe dentro del área. No controla del todo bien, la termina jugando para la izquierda y le pega como puede y termina en nada. O sea, creo que rebota en un defensor de Riestra. Pero bueno, está ahí, eso es importante, como para empezar. O sea, es un buen inicio, digamos. No es tampoco para hacerse grandes ilusiones, pero me ilusiona que Boca haya ganado, principalmente, que haya ganado en confianza, que Velasco, por ejemplo, se nos notó más confiado, sobre todo en encarar. Hubo 2 o 3 veces que intentó encarar y pasó, consiguió faltas. Pero quizás eso no lo hacía. Tuvo 2 o 3 aperturas hacia Blanco buenas, pases entre líneas para que Blanco llegue a tirar el centro. O sea, no es todavía lo que esperamos mucho más. Velasco puede dar mucho más. Es verdad que hasta el momento no ha demostrado demasiado, que puede dar mucho más, pero tiene que ganar en confianza, porque lo que perdió es, al errar el penal con Alianza Lima al principio del año pasado, perdió muchísimo confianza y bueno, ahora me parece que la está recuperando y eso puede ser importante. Otro detalle que no termino de entender, díganme ustedes también qué les parece, me parece que es muy poco tenido en cuenta Zenón cuando podría, me parece que Zenón le ha dado algo a Boca, está bien, quizás hace tiempo, pero últimamente le dan muy pocas oportunidades y cuando se las dan por derecha. Me parece que Zenón, el buen tiempo que tuvo en Boca fue jugando más sobre la izquierda. Y Zenón te puede ayudar mucho en ese juego interno. Zenón recibía mucho. Está bien, el mediocampo de Boca era distinto, yo lo entiendo, pero puede llegar a ser esa especie de enlace, no como un enganche clásico, pero sí ese jugador que recibe al borde del área y que puede triangular o inventar un pase o hasta incluso rematar, o sea, generarte algo más ahí, digamos, detrás de los volantes rivales y por delante de lo que es Paredes o Ander Herrera. Pero bueno, eso, un comentario mío. Bueno, sobre todo eso, destacar que ningún jugador tuvo un mal rendimiento, hubo destacados como Di Lolo y Ayrton Costa, eso es importante, y sobre todo que se ganó en un partido muy difícil, que Boca solía cometer errores y terminar empatándolo o hasta perdiéndolo incluso. Se ganó, primer partido del campeonato en la Bombonera, todos contentos, todos felices, ahora jugamos de vuelta el día miércoles, pero
Pero me gustó la actitud de Boca, me gustó la perseverancia y el no cometer errores. Me pareció un equipo un poco más serio de lo que viene siendo y como que algunos jugadores vienen ganando en confianza. Vamos al uno por uno. Marchesín, bueno, casi no tuvo intervenciones, pero que no haya hecho la cagadita, por decir, o el error o la imprudencia que comete casi todos los partidos, ya es un buen punto, no lo hizo. Y la que lo exigieron respondió bien. Y eso es lo que necesitamos en el arco de Boca. A mí todavía no me termina de dar la seguridad total Marchesín, pero bueno, es un arquero con mucha experiencia, debería hacerlo. Si él deja de querer tomar más protagonismo del que tiene y se dedica a esas jugadas que le llegan, eh, como hoy, es lo ideal. Es lo ideal y yo creo que la capacidad la tiene para hacerlo. El tema es que a veces me da la sensación que le juega en contra la cabeza de querer sentirse líder, de querer sentirse que es el experimentado y por ahí quiere intervenir a veces, sobre todo con los pies, más de lo que se compromete más con la pelota de lo que la jugada le pide. Y ahí es donde termina errando, me parece. Bueno, pero hoy un partido, vamos a decir, bueno, porque fue solo una pelota, pero clave, en un momento clave del partido y la tapó. Así que eso es lo que necesitamos del arquero. Barinaga, como les decía, o sea, sabemos que técnicamente no es de los mejores cuatros, que tiene ciertas limitaciones, pero yo lo que le valoro y mucho es que siempre intenta, que siempre va, que siempre es opción de pase, que no le quema la pelota cuando se la dan, que trata de ser prudente al jugarla, que defensivamente puede tener algún que otro error, pero es bastante prolijo. Y para destacar lo que les decía, bueno, primero obviamente que consigue la falta que después termina siendo el tiro libre que termina en el gol de Dilolo. Pero la consigue con eso, con lo que es él, actitud, empuje, ir hacia adelante, aguantó con el cuerpo, la tiró para adelante, ya había desbordado y le cometen infracción. Y lo que le decía del primer tiempo que me gustó, que me parece que eso es algo nuevo, me parece no, estoy seguro que es algo nuevo, que le pedían esa diagonal hacia el centro, que hoy no lo buscaron en ningún momento, pero la tiró varias veces, le da el físico para hacerlo. Y me parece que eso está bueno como sorpresa para ir sumando variantes a lo que es el ataque de Boca. Digamos que un partido correcto de Barinaga. La dupla central, bueno, lo mejor de Boca. Lo más afianzado y lo que sigue respondiendo partido tras partido. Dilol incluso con el gol, que también aporta eso, pero muy seguros los dos en los mano a mano, en los cruces, no dejar que reciba el delantero rival. Los cabezazos ganaron todos. Es verdad que Riestra no, salvo infinidad de pelotas largas que tiraban, porque es a lo que se dedica, tampoco es que es un equipo que nos exigió defensivamente, o sea, tampoco es que en ataque propuso demasiado Riestra, pero bueno, es clave que en esas que te pueden llegar a incomodar o a lastimar, los centrales respondan firmes. Tuvo un par de cruces buenos, Dilolo. Ayton Costa, bueno, siempre, casi siempre gana los mano a mano, los duelos. Esa marca agresiva sigue en ese nivel. Creo que es lo mejor que tiene Boca hoy por hoy. O lo que le da la solidez, digamos, defensiva. Después, bueno, Lautaro Blanco. Sí, es verdad, Lautaro Blanco, su especialidad, digamos, son los centros y a veces abusa demasiado de eso y sabemos que siempre va a haber algunos centros que los va a tirar mal, pasado, atrás del arco, pero lo mismo, intenta, busca y cuando son partidos así cerrados, una cosa es cuando Lautaro Blanco tira centros todo el tiempo cuando Boca tiene más opciones para jugar, pero en partidos como hoy que el equipo no encuentra eh, variantes de juego interno o no tiene opciones de pase por la línea, o sea, no me parece mal que intente con los centros, porque cuando tira, o sea, en general tira buenos centros, o sea, obviamente que hay partidos que le van a salir más, algunos mejor y otros peor, pero para mí me parece interesante, me parece que en la marca suele ser firme, que rara vez lo encontrás desatento, y en ataque desde los centros no le vayas a pedir una gambeta y demás, pero desde los centros genera peligro. Con el Changuito Ceballos intentó asociarse un par de veces, todavía no termina de entenderse porque claramente son distintos estilos, digamos. Por ahí en el pase asociado y demás a Blanco le cuesta un poquito más, o en el pique al vacío, o cuando el Changuito le pica, si el pase es sencillo, abierto por el costado, Blanco se lo da bien, ya cuando buscó un par de globitos no pasaron, pero por lo menos lo intentó. Y me parece que eso es lo que busca Boca. Eh, Así que me parece también un partido correcto. Paredes, bueno, siempre distribuye bien la pelota, raro pelotas que pierda, recuperó también pelotas ahí tras pérdida de Boca en posición de ataque, que eso también es importante, y después te aporta claramente lo que es la pegada. En los tiros libres no lo pudo
ya que los dos dieron la barrera, no le pudo sacar fruto, pero sí le terminamos sacando fruto a un tiro libre que no fue directo al arco, sino a un centro que termina el gol de Di Lolo. Y como les había comentado, otro centro del primer tiempo que también viene de los pies de Paredes, así que ya con eso está aportando un montón. Si bien Paredes puede jugar mucho mejor de lo que jugó, pero es un buen partido. Ander Herrera, con Ander Herrera lo que pasa es que él ve pases que no ve nadie. Entonces juega a veces pases filtrados que cuando los compañeros o los atacantes eh, estén perfilados para ese pase o lo esperen o puedan tener un poco más de virtud a la hora de controlar y definir, es eso lo que te da Ander Herrera y después te da control del juego y que creo que junto a Paredes se asocia muy bien. Así que también un partido correcto de Ander Herrera, no lo completó como es evidente, eso es el tema que tenemos que tener en cuenta con Ander Herrera, me parece que le va a costar completar los partidos, incluso no sé si va a poder jugar partidos 3 partidos por semana, no va a poder jugar, es lo más probable, lamentablemente, pero sí que tenerlo en cuenta porque le da un juego y una fluidez al juego que yo no sé si hoy Boca tiene otro jugador que si no está Ander Herrera se lo pueda dar. Después tenemos Belmonte, que bueno, un poco ya lo comentamos, no me quiero repetir demasiado. Belmonte te va a dar fuerza, digamos, físico a la hora de marcar, te va a ocupar espacios y lo que le está sumando a su juego es presencia en el área. Creo que fue un partido más que correcto de Belmonte, sobre todo por el cabezazo que logró conectar, pero después lo vimos muchas veces ahí en el área, que por ahí no le llegaba la pelota, pero digamos, le sumó presencia en el área, se comprometió un poquito más con el juego, no demasiado, pero un poco más que antes. Me parece que está empezando a interpretar y le está empezando a gustar esa función. A mí me encantaría que Del Monte fuera la segunda opción para esa posición, pero hoy por hoy es la primera. Y dentro de todo no lo está haciendo más y mal, perdón, y creo que es lo mejor que mostró en Boca. O sea, hice un freno porque vos vas a decir, pará, tampoco hizo un partidazo el Monte, no, para nada. Pero me parece que en esta función es en la que más le puede dar a Boca por lo que él tiene. Porque la función que lo utilizaban antes, que era simplemente un 5 de contención sin comprometerse mucho en los pases, salvo para algún momento del partido necesitas trabar el juego, mucho más no le iba a dar. Me parece que esta nueva función, teniendo más presencia en el área y siendo con decisión, le puede sumar al equipo. El Changuito Ceballos, como siempre, del que más intenta, lo más peligroso, el que más consigue falta de los rivales, desbordes o centros. Hoy obviamente era un partido más complicado porque generalmente tenía 2 marcas, por lo menos, o sea, si lograba pasar a la primera enseguida estaba el segundo, pero obliga y genera. Está en un buen momento, está con mucha confianza y bueno, eso es importantísimo para Boca, está claro. Si bien hoy no fue un gran partido, eh, aportó lo que tiene que aportar. Bueno, Hanson tuvo muy pocas intervenciones. La realidad es que sí, no podemos decir que fue un partido correcto porque intervino muy poco, pero tampoco es que se perdió goles o que tuvo claras y no las pudo concretar. O sea, estuvo de referencia en el área, pelotas largas, hubo algunas que le tiraron, pero más bien eran para picar a la espalda de los centrales, que Riesta tenía 3 y eso lo controla muy bien. No, obviamente ningún pase fue lo preciso que tenía que ser, ni tampoco él pudo sacarle provecho a eso, pero tampoco le íbamos a pedir a Hanson que aguante entre 3 centrales de Riestra con el cuerpo que tiene. Aparte que Hanson, convengamos que no debería ni siquiera ser parte del plantel, así que por lo menos le puso ganas, digamos, mucho más, no vamos a decir, pues no vale la pena. Ya hablamos en otro video de que lo que Boca necesita es un 9, pero un 9 para que sea el primer 9 de Boca o para que al menos lo pelee con Merentiel. Un 9 de jerarquía necesita Boca. No sé si lo va a traer, escuché que lo sigue buscando, pero es lo que necesita Boca. Y después Velasco, que bueno, también un poco lo dicho, me pareció un partido correcto, bueno de Velasco. O sea, es como que estuvieron todos más o menos en un nivel correcto, porque parece que estoy diciendo todo lo mismo, pero es que es eso, pero está bueno que ninguno haya jugado un mal partido, o que no se haya involucrado en el partido, o que no haya intentado acoplarse al equipo, o que no haya aportado nada, como pasaba en otros partidos. Y después hubo 2 que resaltaron, que son los 2 centrales. Eh, Eso está bueno. Y Velasco sobre todo está ganando confianza y eso puede ser importante. Todavía está lejos de lo que esperamos, pero por este camino, si sigue, o sea, hoy lo vi encarar más, que es una gran virtud que le vimos a Velasco en Independiente, creo que es por lo que llegó a Boca,
y que no estaba haciendo, o sea, no estaba intentando mucho el 1-1. Es verdad que apenas llegó, perdía todo el tiempo, lo sacaban muy fácil con el cuerpo. Hoy lo vi un poquito más atrevido y más veloz en ese 1-1, en ese encarar. Así que bueno, básicamente felices, ganó Boca. Fue un partido lindo de ver, no es que hizo un gran juego Boca, pero estos partidos hay que ganarlos como sea. Y si no se pueden ganar jugando lindo, hay que ganarlos al Boca. Y creo que hoy en un punto lo ganamos al Boca, con empuje, forzando, y lo ganamos. Como siempre aparece Di Lolo, que siempre gana de cabeza. Impresionante, la verdad, lo que creció Di Lolo. ¿Por qué no haberlo puesto antes, no? Pero bueno, lo importante es que ahora está afianzado con su compañero de saga, Ayrton Costa. Lo importante ahora es ir a La Plata, hacer un buen partido de vuelta, seguramente se planteará de otra manera, pero seguir afianzando lo bueno que se vio hoy, las pequeñas mejoras, las nuevas ideas, y es siempre mejor hacerlo con una victoria, obviamente, es mucho más fácil todo. Así que esperemos que Boca siga con esta idea, con esta imagen, con esta actitud, mejor dicho, y que puedan ir ganando confianza y mejorando todavía más los niveles los propios jugadores que arrancan de inicio y también los que van entrando, que hoy no vamos a hablar de los que entraron porque entraron pocos minutos, creo que no se puede evaluar a un jugador por pocos minutos, ninguno entró mal tampoco, pero fueron pocos los minutos que jugaron. Así que bueno, el miércoles con Estudiantes será otra historia. Muchas gracias por escuchar, gracias por estar ahí. Te pido por favor si me puedes dejar un like, un comentario, suscribirte si te gusta, lo que sea, me ayudas un montón. Gracias a todos. Nos vemos.